¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, gracias por acompañarnos una vez más. Estamos en Veredicto, el programa de los grandes debates a nivel nacional que se transmite aquí por el Canal 1. Han pasado 10 años ya desde que la Corte Constitucional avaló la práctica del aborto en las mujeres en 3 situaciones diferentes, pero muchas organizaciones han pasado de largo esta situación, por lo que el fallo ha tenido varias adiciones aclaratorias. Y es que los galenos, muchos de ellos por sus convicciones, se abstienen de realizar este tipo de prácticas. Una de ellas es la objeción de conciencia. Por eso en nuestro programa vamos a estar analizando esta noche si este derecho puede ser conveniente para personas jurídicas y organizaciones, más allá de lo que dicta la sentencia T388 de 2009. Este será el tema que estaremos analizando aquí en Veredicto. Espero nos acompañen. Ustedes aquí, ya lo saben, tienen la última palabra. ¿Deben tener derecho las personas jurídicas a invocar la objeción de conciencia? Es el debate que tendremos esta noche, así que ustedes estén muy atentos. Pueden ingresar de inmediato a nuestra página de internet www.veredicto.tv. Encontrarán allí la casilla perteneciente a la Fiscalía o a la Defensa para poder emitir su voto. También recuerden, recibimos sus opiniones y comentarios a través de nuestro fanpage en Facebook y de nuestra cuenta en Twitter @veredictontc. Vamos entonces a dar inicio a nuestro debate de esta noche. Nuestros protagonistas ya están listos, vamos a presentarlos. En la Fiscalía nos acompaña esta noche el señor Juan Carlos Lanchero, director del Centro de Estudios Jurídicos de Derecho Justo, abogado de la Universidad Javeriana, tiene experiencia en Derecho Constitucional, consulta previa, procedimiento administrativo, director también de la firma que lleva su nombre, Juan Carlos Lancheros, fue director de Asuntos Políticos Electorales del Ministerio del Interior y Justicia, así como asesor del despacho del Superintendente de Sociedades y del Contralor de Bogotá. Señor Lancheros, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Bienvenido. Nos acompaña en este momento también en la defensa la señora Andrea Rodríguez, abogada de la Universidad del Rosario, especializada en Derecho Comercial, en Derecho de Empresa, en Derecho Contractual de la misma universidad. Fue abogada nacional de contratación del Grupo Salud Coop y consultora jurídica del Grupo Consultor Integra. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos de igual manera. Comencemos entonces a desarrollar nuestro veredicto. La Fiscalía tiene 4 minutos para exponer sus argumentos. Doctor Lancheros, puede ponerse de pie. Lo primero que hay que aclarar es que este no es un debate sobre el aborto. No estamos discutiendo si es bueno el aborto o no, si las mujeres tienen el derecho a que el sistema de salud les financie o no en la práctica de este procedimiento. Dejando eso en claro, lo que es pertinente es aclarar que las personas jurídicas efectivamente no tienen derecho a objetar de conciencia. Y no tienen derecho a objetar de conciencia fundamentalmente porque son personas jurídicas y porque no tienen conciencia. Así de simple. Lo que seguramente ustedes escucharán es que efectivamente las personas jurídicas, si bien no tienen conciencia, tendrán la conciencia de sus fundadores, de los miembros de su junta directiva o de quienes efectivamente las han creado. Pero eso es básicamente olvidar la distinción entre las personas naturales que conforman la persona jurídica y el objeto social de la empresa. Eso en primer lugar. En segundo lugar, lo que es claro en este caso es que las personas jurídicas que prestan el servicio de salud lo deben hacer de conformidad con lo que está establecido en la Constitución y en la ley. En ese sentido es importante que los ciudadanos puedan tener claro, cada vez que acuden a una entidad prestadora de salud, o a una institución prestadora de salud, o a cualquier entidad que preste el servicio de salud, ellos no pueden estar preguntándole a cada una de las personas que la conforman si pueden objetar de conciencia o no, en qué creen, en cuál Dios creen, sino básicamente lo que tienen derecho es a exigir la prestación del servicio de salud en los términos que establece la Constitución y la ley. Esa es fundamentalmente nuestra línea argumental y eso es lo que nosotros estamos defendiendo, lo que creemos que debe seguir funcionando. Lo voy a invitar a que, estando ahí de pie, responda a la siguiente pregunta que la formula Eduardo Torres, abogado y docente universitario. Si una persona jurídica no puede objetar de conciencia, ¿cuál es el mecanismo entonces para que una colectividad de personas que lo reúnen los mismos aspectos morales, éticos o religiosos pueda manifestarse respecto a un tema que les afecta? Particularmente quisiera que se refirieran al sector salud, donde las personas jurídicas obedecen asociaciones de personas donde se prima la calidad de las personas, como son las fundaciones, las corporaciones o las cooperativas, donde no se tiene tanto en cuenta aspectos económicos ni la prestación de un servicio público, sino la calidad de las personas que concurren a formarlas.
Hay que distinguir dos aspectos en la pregunta. Lo primero que hay que tener en cuenta es que efectivamente una cosa son esas organizaciones que prestan otro tipo de servicios a la comunidad y una muy diferente es lo que tiene que ver con el servicio de salud. Aquí lo que hay que tener en cuenta, y este es el eje argumentativo principal, es que estamos hablando del derecho a la salud. El derecho a la salud como está consagrado, como está reconocido en la Constitución y en la ley vigentes. Si eso el día de mañana llegara a cambiar, seguramente otras circunstancias serían, Claudia, pero lo que es claro es que en este momento el derecho a la salud es una garantía de los ciudadanos en los términos en que está reconocido actualmente en el ordenamiento. Cambiar esas reglas de juego implicaría trasladar la carga al usuario para que el usuario le preguntara a cada médico o a cada institución qué tipo de procedimientos le pueden hacer o no. Entonces, imagínese el día de mañana que tuviéramos una persona que por sus convicciones religiosas no puede hacer transfusiones de sangre, entonces que en una operación determinada dijera no lo puedo hacer y dejara morir al paciente. Eso no es admisible. Muchas gracias, puede tomar asiento. Vamos a invitar a su testigo a pasar aquí al estrado para que complemente sus argumentos. Puede pasar, se trata de Alejandra Ardila, abogada de la Universidad Nacional, especialista en contratación estatal de la Universidad del Rosario, abogada investigadora de la Fundación Derecho Justo. Abogada Ardila, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. A usted, muchas gracias. Bueno, la primera pregunta se la planteo yo. ¿Cuál es esa delgada línea entre la objeción de conciencia individual y colectiva? Hay que aclarar que las personas naturales, personas físicas, son personas reconocidas en el ordenamiento jurídico con ciertos derechos y obligaciones diferentes a los de las personas jurídicas. Entonces, la línea no es tan delgada, teniendo en cuenta que el ordenamiento jurídico diferencia claramente las personas naturales de las personas jurídicas. Es decir, una persona natural en su identidad, en su formación, nunca podrá ser confundida con una persona jurídica porque tienen regulaciones diferentes. Entonces, comencemos con el interrogatorio, doctor Lancheros. Bueno, Alejandra, varios temas como para que los televidentes tengan el contexto de este debate. Lo primero es, ¿las personas jurídicas tienen derechos? Totalmente, es decir, como le mencionaba Claudia, las personas jurídicas son ficciones que los distintos ordenamientos jurídicos alrededor del mundo han creado para garantizar que puedan ejercer ciertas organizaciones sus derechos, principalmente derechos negociables. Entonces, las personas jurídicas tienen derechos y tienen ciertos atributos como son el domicilio, como lo son el nombre, la razón social. Entonces, en esa medida tienen derechos, tienen atributos, pero no tienen los mismos derechos que tienen las personas naturales porque, como les venía diciendo, son ficciones que para ciertos y determinados casos se han permitido. Entonces, por ejemplo, una persona jurídica no tiene estado civil. Una persona jurídica no se puede casar independientemente de que sus miembros tengan un estado civil, independientemente de que muchos de sus miembros sean casados. Una persona jurídica no es ni casada ni soltera. Okay. ¿Y esos valores corporativos en los cuales se cimienta la empresa pueden considerarse como una conciencia? En primer lugar, se han confundido dos temas. Se han confundido el objeto de una sociedad, el objeto de organizaciones, es decir, ese objeto tiene que estar regido por la Constitución y las leyes. Es decir, yo no puedo establecer una persona jurídica para violar derechos. Por otra parte, los valores corporativos son puntos a los que la persona jurídica quiere ir, pero que la persona jurídica no puede adelantar, es decir, simplemente son metas, son objetivos que la persona jurídica tiende, pero de la cual no es consciente. Abogada Ardila, muchas gracias. Permanezca en su puesto porque después de la siguiente pausa comercial regresaremos con el interrogatorio que estará a cargo de la defensa. Ustedes ya tuvieron la oportunidad de conocer a la abogada Rodríguez. Ya regresamos. Regresamos a Veredicto. Recuerden, en cualquier momento de nuestro programa ustedes pueden ingresar a la página de internet www.veredicto.tv y emitir allí su voto. Comencemos entonces con el contrainterrogatorio. Abogada Rodríguez. Claudia, muchas gracias. Alejandra, muy buenas noches. Retomando la pregunta anterior de la Fiscalía, quiero preguntarte si los códigos de ética que tienen estas instituciones prestadoras de salud pueden reflejar la conciencia de cada uno de los miembros que la conforman. Sí, pueden reflejar la conciencia de cada uno de los miembros que la conforman, pero como tú lo acabas de mencionar, es la conciencia de cada uno de los miembros que la conforman y no
crean una conciencia colectiva. Es decir, por más que cada uno de los miembros profese estas creencias, la persona jurídica como tal no va a poder impregnarse de esta manifestación de los miembros, toda vez que físicamente le es imposible, pues no es una persona natural que adquiera estos elementos. Aquí las definiciones son muy importantes: conciencia, ética y moral. Entonces, la pregunta es, ¿las personas jurídicas tienen ética? Tu respuesta es sí. Las personas jurídicas tienen la ética de las personas naturales que la conforman. ¿Qué se protege puntualmente con la interrupción voluntaria del embarazo? El derecho al libre desarrollo de la personalidad de las mujeres, el derecho en ciertas ocasiones a la salud de las mujeres cuando está en juego. Si se quiere practicar un aborto o una interrupción voluntaria del embarazo, ¿ese derecho a qué se limita? En realidad lo que se está protegiendo es la decisión de la mujer de interrumpir su embarazo. En ese acompañamiento, en ciertos casos. En ese acompañamiento previo hay una verificación para efectos de revisar que efectivamente una de las causales por las cuales la mujer va a abortar se encuentra dentro de las dispuestas por la sentencia C-355 del 2006. ¿Se hace esa verificación? Lo que sucede es que las personas interponen la denuncia por violación, se hace el proceso, se hace la entrevista ante la fiscalía, pero un proceso penal de violación dura mucho más que los 9 meses de embarazo. Es decir, establecerle una condición a la persona de que se pruebe realmente que la violaron para interrumpirle el embarazo desbordaría la protección porque sería nugratorio. Les voy a agradecer a las dos por tiempo, me veo obligada a interrumpirlas. Esto ha sido todo para el segmento de la Fiscalía. Nosotros hacemos una breve pausa comercial, pero cuando regresemos escucharán ustedes los argumentos de la defensa. Estamos de regreso, ustedes ya escucharon los argumentos de la Fiscalía. Tiene también la oportunidad la defensa de exponernos sus argumentos. Puede ponerse de pie, abogada Rodríguez, está en su cámara. Muchas gracias, Claudia. La defensa no comparte los argumentos de la Fiscalía por las siguientes razones. En primer lugar, debemos empezar revisando el artículo 18 de la Constitución Nacional, el cual me permito leer, que dice así: se garantiza la libertad de conciencia. Nadie será molestado por razón de sus convicciones o creencias. Si hacemos una interpretación literal de la norma, se dice que nadie, es decir, que en ningún momento se está excluyendo a las personas jurídicas. Ahora bien, en gracia de discusión, los invito a revisar el Convenio Americano de Derechos Humanos, el cual fue ratificado por Colombia y hace parte del bloque de constitucionalidad, el cual en el artículo 12 señala, me permito leer: toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión. Este derecho implica la libertad de conservar su religión o sus creencias, o de cambiar de religión o de creencias, así como la libertad de profesar y divulgar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado. Nótese entonces cómo por bloque de constitucionalidad se reconoce la libertad de conciencia no solo del individuo, sino también de la colectividad. Y pongamos el tema sobre la mesa, y es que lo que pasó a ser un delito, ¿qué delito? El delito de quitar la vida. Pasó a ser un derecho de la mujer y a su turno pasó a ser una obligación por parte de las instituciones prestadoras de servicios de salud. Y en ese tránsito dejó de lado derechos fundamentales, y no solo derechos fundamentales, sino principios que rigen un Estado social de derecho. Y es que se reconoce por bloque de constitucionalidad que las colectividades tienen derecho a la libre conciencia, a la libertad, y por ende también tienen derecho a objetar de conciencia. En ese orden de ideas, reconocer los argumentos dados por la Fiscalía, en primer lugar, vulneran la libertad de conciencia colectiva, que, reitero, es un hecho hoy en día. En segundo lugar, se está afectando el derecho de asociación por los móviles. Es decir, si usted y yo nos asociamos porque usted y yo compartimos creencias, tenemos convicciones, y resulta que el Estado nos dice: no señor, salga de lado,
no se nos están afectando nuestro derecho de asociación y más aún, se está afectando uno de los principios del Estado social de derecho, consagrado en el artículo 1 de la Constitución, que es el pluralismo. Ya el tiempo ha culminado, pero le tengo la siguiente pregunta, tal como ocurrió en el segmento de la Fiscalía, y la formula el director del área jurídica de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, Julio Guzmán. De acuerdo con los postulados de Kohlberg y Rest, se ha establecido que el desarrollo del juicio moral es un elemento inherente a la naturaleza del ser humano. Si bien las personas jurídicas adolecen de una falta total de corporalidad y de suyo de espiritualidad por no responder a persona humana, sino a persona jurídica, ficción del legislador, ¿en qué manera o modo puede lograrse que una persona jurídica genere desde la moral o desde la ética algún tipo de comportamiento que le lleve a tomar una decisión sobre esta base? Es que sin lugar a dudas, este es el gran debate. ¿Las personas jurídicas tienen o no conciencia? En nuestro sentir, la defensa dice que sí. Y retomando un tema al pasado, hace algún tiempo era impensable que una persona jurídica cometiera delitos. ¿Cómo una persona jurídica va a cometer delitos? Pues resulta que sí, que las personas jurídicas pueden cometer delitos, por citar un caso, delitos contra el medio ambiente, y son acreedoras de sanciones penales. Entonces tenemos que ir de la mano. Además que este tema no es que no lo inventamos hoy, este tema ya es una realidad en el mundo. En Argentina, en Estados Unidos y en Francia, la objeción de conciencia institucional existe. Muchísimas gracias, puede tomar asiento. Vamos a invitar a su testigo. Otra mujer la acompaña para que nos termine de exponer sus argumentos aquí. Se trata de Ivette Amaya Buitrago, médico cirujana de la Universidad Militar, especialista en salud ocupacional y medicina laboral, experta en bioética, consultora empresarial hace más de 10 años. Doctora Amaya, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Gracias, Claudia, buenas noches a todos. Ellos han hablado mucho de la teoría, ¿usted nos puede hablar de la práctica? Pero claro que sí. Cuando hablamos de la práctica, y más siendo médica, es las situaciones a las que nos vemos expuestas de alguna manera o expuestos todos con los colegas que llegan a instituciones, personas, con la intención de tramitar el aborto, pidiendo una certificación por parte médica, y cómo nosotros en un momento dado, después de hacer un interrogatorio, identificamos que las causales no son tan claras como la ley solicita que sean estas causales. Entonces, desde el punto de vista práctico, hay cuestionamientos sobre hasta qué punto la legislación dice una cosa y hasta qué punto la realidad no es necesariamente lo que está diciendo la legislación que se haga. Comencemos con el interrogatorio. Doctora Ivette, ¿usted ha practicado abortos? Afortunadamente no, y digo afortunadamente no por mis temas de principios, pero sí he tenido que realizar lo que llamamos legrados terapéuticos. Para ponerlo en claridad, en contexto a todos, legrado terapéutico es aquella mujer que tiene un embarazo, pero no porque desee perder el bebé, tiene un aborto, pero un aborto incompleto. Este aborto incompleto, al dejar residuos entre el útero, perdón lo técnico, pero espero que todos me estén entendiendo muy bien, pues puede generar un riesgo de una infección, por lo cual nosotros como médicos tenemos que retirar esos residuos para que la persona pues no corra peligro, y en ese caso pues estaría haciendo un legrado. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Claudia. Doctora, ¿usted ha trabajado en IPS? He trabajado en IPS y de hecho también he sido socia de IPS. Y en esa situación, doctora, ¿ha estado expuesta a tener que practicar un aborto? ¿Expuesta? Expuesta no directamente, pero sí por mis colegas que han tenido que en un momento dado tomar acciones para pacientes que llegan solicitando abortos. Vamos con el contrainterrogatorio, Sí, doctor Claudia, pero Lanchero. una aclaración antes, es decir, al comienzo del debate aclaramos que este no es un debate sobre el aborto y se ha convertido en un debate sobre el aborto, y en esa medida, pues obviamente, tanto las preguntas como el interrogatorio como los alegatos están yendo para un lado. Encáuselo entonces de Claro, nuevo. lo encauzo. Entonces le quiero preguntar, ¿usted considera efectivamente sí o no que las personas jurídicas tienen ética? Yo considero que sí, que las personas jurídicas tienen ética, y me permito... Permítame, yo la interrumpo. ¿Y usted cree que esa ética puede estar en contra de la Constitución y la ley? De ninguna manera. Bueno, pero usted, doctora, es médica. Sí, claro, soy médico cirujano. ¿Usted es juez? No. Bueno, y Vengo sí, como testigo exactamente, técnico de usted salud. Usted es médica y es experta y se le reconocen todas sus credenciales, pero usted no es juez. Estas IPS en las que usted ha estado, pues usted puede objetar de conciencia, conoce seguramente usted médicos que han objetado conciencia.
¿Conoce IPS en donde hay médicos que frente a esas mismas circunstancias se decidan o quieran practicar ese aborto? Mi comentario específicamente, y respondo un poco con lo que anteriormente quería también responder, es que yo no soy abogado y lo tengo clarísimo. Yo soy médico y tengo principios y códigos de ética médica que me rigen, así como el juramento hipocrático, como nos pasa a todos. Y lo primero que todo, creo que es claro ante la ley colombiana que aquí prima el derecho a la vida. Sobre todas las cosas, es un derecho fundamental. El Código de Ética Médica habla específicamente en varios artículos, en el 2 y en el 6, habla específicamente sobre el defender la vida, inclusive bajo presión. Eso es lo que nosotros hacemos. El juramento hipocrático también habla específicamente sobre el derecho a la vida. De ninguna manera habla de alternativas en donde nosotros vamos a terminar con una vida para proteger otra. Habla es, si nosotros tenemos una situación de salud crítica en donde está el peligro de la madre, por ejemplo, y hay que hacer una intervención, se realiza la intervención, pero no quiere decir que se acaba la vida del bebé. Esto supone que entonces los pacientes de ahora en adelante tienen que ir de IPS en IPS preguntando cuáles son las convicciones personales de los médicos para ver en cuáles la atienden y en cuáles no. Es que hay una cosa que también es importante, y aunque no sea abogada, qué pena que me la tome, y es que las instituciones tienen una imagen. Ya, por ejemplo, el Hospital San José, la Fundación Santa Fe. La respuesta es sí, le toca ir a cada paciente no, ya hacerlo. los pacientes saben qué instituciones Pero esto es en tienen el caso unos de principios y Bogotá. unos valores. Si una mujer es el virus del Zika, lo adquiere, y su niño nace con microcefalia, si ella lo puede detectar y puede evitarle ese sufrimiento a ese menor, la respuesta es que en estos casos hay que preguntar en cuál IPS le pueden practicar el aborto. ¿Eso es lo que usted me quiere decir? Mi criterio, y ahí obviamente depende de mi experiencia también, es que definitivamente las IPS que se están conformando y que tienen su código de ética, porque como parte institucional, por eso lo decía, que tienen valores y creencias y definen cómo van a trabajar cuando hacen la contratación, porque la EPS contrata a la IPS que quiera. Entonces contrata y buscará a la IPS que le dé la respuesta a lo que la EPS quiere. Entonces tiene que resolver el tema. ¿Sería así? Sí. Perfecto, muchas gracias a ambos. Esto ha sido todo también para el segmento de la defensa. Recuerden ingresar a nuestra página de internet www.veredicto.tv para emitir allí su voto a favor de la Fiscalía o de la defensa. Hacemos una breve pausa comercial y regresamos para escuchar los alegatos de conclusión. Regresamos a Veredicto, ya ustedes han escuchado a la Fiscalía y a la defensa, pero si tienen alguna duda vamos de inmediato con los alegatos de conclusión, abogado Lancheros. Seamos televidentes, aquí lo que es claro es que, de acuerdo con este debate, ahora a los pacientes, para exigir la garantía de su derecho a salud, no solamente les toca ir a la EPS, no solamente toca aguantar filas interminables, sino que adicionalmente tienen que leerse los estatutos de la empresa y encima de eso el código de ética o el código de valores que la haya consagrado. Justamente la testigo que se nos presentó acá tuvo una IPS en la que además cambió de dueño y entonces en donde la conciencia de esta institución de prestadora de salud cambió. Yo simplemente quiero plantear este aspecto porque creo que hay una evidente desproporción. No existen derechos absolutos en el ordenamiento colombiano, pero es absolutamente claro que independientemente de eso, poner en cabeza de los ciudadanos, en los hombros de ellos, la carga de obligarlos a preguntar a los médicos cuáles son sus íntimas convicciones para ver si pueden ser atendidos, no, es claramente un exceso inaceptable en el ordenamiento jurídico colombiano. Muchas gracias. Vamos entonces con los últimos argumentos que nos presenta la defensa, abogada Rodríguez. Muchas gracias, Claudia. Haciendo una puntualidad en relación a los alegatos de conclusión de la Fiscalía, realmente para eso están las EPS, que son las administradoras. Y ellas son las que saben cuáles son las IPS. Realmente aquí no podemos victimizar el tema de los afiliados al sistema de salud. Ahora bien, el hecho de no reconocer que las personas jurídicas pueden objetar de conciencia es un tema gravísimo, que no solo afecta a derechos constitucionales, sino principios del Estado Social de Derecho. Y es que lo invito a que haga la siguiente reflexión. Imagine que usted y yo nos queremos asociar porque compartimos convicciones, creencias, principios y valores. Y no solamente somos usted y yo, es su familia, es mi familia, es la familia de la doctora Ivette, incluso la Fiscalía. Y de un momento a otro viene el Estado y nos obliga a actuar en contra de esos principios y de esos valores. Finalmente, me despido con una frase de Thomas Jefferson que me permito leer. Ninguna disposición de nuestra Constitución debe ser más apreciada por el hombre que aquella que protege la libertad de conciencia frente a las iniciativas de la autoridad civil.
Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ya las partes no hablarán más, pero la decisión está en sus manos. Quedan solo unos minutos para que usted ingrese a nuestra página de internet www.veredicto.tv y comparta allí mediante el voto la opinión de la Fiscalía o de la Defensa. Regresamos. ¿Deben tener derecho las personas jurídicas a invocar el derecho de objeción? Es el debate que hemos tenido esta noche y ustedes, nuestros televidentes, a través de la página de internet han votado lo siguiente. Este es su veredicto. Gana la defensa, doctora Andrea Rodríguez, con un 75%. La fiscalía, doctor Juan Carlos Lancheros, obtuvo un 25%. Andrea Rodríguez, defensora esta noche, muchas gracias por habernos acompañado y felicitaciones. Nuestros televidentes le han dado la razón. ¿Cómo recibe este veredicto? Muchas gracias, Claudia, pero sin lugar a dudas, el gran ganador esta noche ha sido el debate y ha sido el conocimiento de los colombianos, porque no podemos desconocer que tenemos derechos, no solamente de manera individual, sino de manera colectiva, reconocidos por la propia Constitución y por el bloque de constitucionalidad. No olviden, es bueno conocer nuestros derechos, pero mejor aún es ejercerlos. Muchas gracias. Muchas gracias a la cabeza de la Fiscalía, a la Defensa, de igual manera a los testigos por habernos acompañado en este interesante debate de hoy, a ustedes nuestros televidentes por la votación, por sus opiniones y comentarios. Recuerden la cita próximo lunes 10 y 15 de la noche cuando tendremos para ustedes otro tema de actualidad. ¡Feliz noche!